Jesús, esa llama que encendiste en mí, yo la cuidaré. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva sobre Santiago. La semana pasada y las semanas anteriores tuvimos que ponerle una pausa por la situación que ya todos conocen, pero vamos a continuar con nuestra serie y hoy vamos a estudiar y a predicar los versículos del 19 al 27 del capítulo 1 de Santiago. Entonces, si gustan ir abriendo la escritura en Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Voy a utilizar mayormente la versión Reina Valera 2015, como casi en todos los sermones. Hoy voy a ocupar principalmente esta versión. Santiago 1, del 19 al 27. Ese es nuestro texto base. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que, hermanos, el sermón de hoy lo he titulado La verdadera religión. Normalmente, o digámoslo así, en la cristiandad contemporánea, el término religión ya no es muy bien visto. Muchos dicen ahora, es que Jesús no es religión, es relación. Bueno, entiendo lo que quieren decir, pero básicamente el cristianismo es una religión, si nos vamos al concepto claro o clave. Pero el punto, hermanos, de este título es hablar de una verdadera vida de piedad, una verdadera religión cristiana, un verdadero cristianismo. Ese es el punto de todo el pasaje que acabamos de leer del apóstol o del pastor Santiago. Recordemos, hermanos, que el pastor Santiago está dirigiéndose a un grupo de personas que han sido dispersados debido a la persecución que hubo en Jerusalén desde la muerte de Esteban. ¿Recuerdan eso? Fueron dispersados y están en diferentes lugares viviendo como extranjeros y peregrinos y están siendo sometidos a mucha presión, a pruebas, a tentaciones. Hemos estado hablando de eso a través de los diferentes domingos. Y antes de entrar en materia, quiero contarte algo, una historia personal. No personal, sino una
una vivencia que me ha tocado ver. Yo conozco una mujer que hace muchos años conoció el Evangelio de Dios. Ella en su vida pasada solía ser una mujer que se emborrachaba, que fumaba, que tenía una vida totalmente disoluta. Se embarazó por ahí de una persona que apenas conocía, tuvo frutos de esa relación, después dejó a ese hombre y tenía una vida totalmente desordenada. Al tiempo llegó a Cristo, hastiada de su vida, llegó a Cristo y empezó a tener cambios, hermanos. Dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de hacer muchas cosas y definitivamente las personas que la conocían de antes podían estar seguros, Dios tocó a esa mujer. Dios hizo algo en la vida de esta mujer. Además era una ferviente de esas mujeres, de estas personas que cada domingo están en la iglesia sin falta. Fiel. Esta mujer, a pesar de todo lo que acabo de decir, ha escuchado mensajes y predicaciones por años. Yo la conozco personalmente. Ha leído la Biblia, le han predicado, y aunque hizo muchos cambios inicialmente, muchas cosas que Dios le hablaba, no hacía caso. Era rebelde, no se dejaba. Pues el pastor dice eso, pero yo voy a hacer otra cosa. El pastor dice que yo ya no debo hacer eso, pero yo voy a hacer exactamente lo contrario. Y más aún, la Biblia me está diciendo, me están enseñando mis hermanos en la Biblia, que yo debo de hacer así y así con mi esposo y así y así. Y yo hago lo contrario porque yo pienso que no está bien lo que me están diciendo. O sea, está aquí en la Biblia, pero no lo voy a hacer. Y esa fue su actitud por años y años y años y años y más años. Y todo el mundo, incluso los incrédulos, daban fe de su mal testimonio. Era una mujer de estas que compartía mucho el Evangelio. Iba a las calles, le hablaba a sus vecinos y eso, pero ¿saben qué? Nadie quería hacerle caso. ¿Saben por qué? Porque veían su vida. Los hermanos en la iglesia le decían, todo el mundo se daba cuenta de que su vida estaba mal, menos ella. Años y años y años y años de escuchar la escritura, de escuchar predicaciones y no hacer caso hicieron que su corazón estuviera muy endurecido. Vamos a hablar de esto y de este testimonio de esta mujer, que es una mujer que conocí en Veracruz. No estoy hablando de nadie de aquí, hermanos, Es una mujer que yo conocí en Veracruz, no estoy mintiendo. Vamos a hablar de esto en un momento más, pero retomando el tema de la carta del apóstol Santiago. En su carta, Santiago nos va a explicar precisamente por qué es que ocurre esta condición en algunas personas en la iglesia. ¿Y cuál es entonces la verdadera religión? El verdadero cristianismo. Y vamos a tocar 3 puntos. La verdadera religión es una que no obra en ira. Santiago nos va a enseñar que la verdadera religión obedece a la ley de la libertad. Y por último, Santiago nos va a enseñar que la verdadera religión es fe en acción. Amén. Entonces, hermanos, recapitulando un poco lo que hemos visto anteriormente, recordamos que Santiago nos ha exhortado a que tengamos una actitud de gozo en medio de las pruebas, ¿verdad? Y que esa actitud de gozo muchas veces va a venir a causa no de las pruebas y de las circunstancias que estamos viviendo, sino de saber que el producto de esa prueba va a ser una fe refinada, una madurez cristiana. Si tú estás pasando por pruebas el día de hoy y tienes la actitud correcta, como Santiago nos dice, no digo que estés brincando de gozo, ¿verdad? A mí no me puso feliz que me diera una parálisis facial.
Pero la actitud correcta, pasando por las pruebas, hace que el resultado final sea un mejor cristiano. Y eso nos debe llenar de gozo. Pero vimos también, hermanos, que definitivamente en medio de las pruebas normalmente no vamos a saber cómo actuar y deberemos pedir sabiduría del Señor. Recordamos también, hermanos, que Santiago exhorta y nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque al soportar esa prueba, al soportar esa tentación, recibiremos la corona de la vida y recompensa de parte del Señor. Y Santiago advierte como previendo nuestra mentalidad y nuestra carnalidad: pero espera, no pienses o no digas que Dios, porque Dios no tienta a nadie. No pongas excusas. El problema no es los demás, no es Dios, eres tú, es tu carne. Tu carne es la que produce el pecado. Deja de echarle la culpa a los demás. Lo vimos hace unos domingos, ¿recuerdan? Y ese es el contexto en el cual estamos en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la verdadera religión en medio de las pruebas. Así que vemos en el versículo 19 y 21 que hay otra actitud de la cual Santiago va a prevenir a sus lectores. Esa actitud es la ira. ¿Por qué la ira? Tiene sentido. Cuando estás bajo profunda presión, cuando estás pasando por pruebas, cuando estás pasando por circunstancias difíciles, una de las cosas que normalmente se va a manifestar es la ira. ¿Cierto o no? Estás frustrado, estás frustrada y quieres reventar. ¿Estoy en lo cierto? ¿O nada más yo soy pecador? ¿Nada más yo? Qué malos son, hermanos, 19:20 dice: sepan, mis amados hermanos, recuerden, esto es en el contexto de estar en las pruebas. ¿Estás en una prueba? Bueno, sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. ¿Sí ves? Santiago sigue hablando en el contexto de estar pasando por presión. Nadie se enoja cuando está todo bien, ¿verdad? Cuando todo te sale bien, pues tú estás bien. Pero cuando las cosas no están saliendo como tú quieres, ahí es donde se puede llegar a manifestar la ira. Una de las actitudes que el ser humano en general toma cuando está pasando por presión, por pruebas y tentaciones, es la ira. La ira puede ser pasiva, como una especie de deseo de venganza pasivo. No todas las personas son explosivas. Hay personas que son iracundas, pero son tranquilas. Y está el típico explosivo, el que revienta, el que grita, el que manotea. Pero también puede haber ira pasiva, que guarda rencor, que piensa en venganza, que busca cómo dañar con palabras hirientes. La ira puede ser pasiva, como una especie de deseo de venganza, fría, o explosiva, como una tormenta que arrasa con todo. Así que Santiago advierte en el versículo 20: la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. La persona que reacciona con ira, hermanos, escuchen bien esto, la persona que reacciona con enojo usualmente creerá que tiene razón, ¿sí o no? Y que su enojo está justificado. Pero Santiago nos dice la verdad. ¿Sabes qué, hermano? A lo mejor tú piensas que realmente tienes razón en sentirte tan enojado, tan enojada. Oye, ¿cómo no me voy a enojar si mira lo que me están haciendo, mira lo que me está pasando? ¿Cómo no voy a reventar? Y algunos
se justifican diciendo, es que soy un ser humano. Pero Santiago nos para en seco y nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Normalmente tu ira no va a ser algo justo. No tienes razón en enojarte, dice Santiago. No, tus gritos no son justificables. No, tu enojo no tiene razón de ser en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de decir por qué, hay una clase de ira que es como una ira santa, vamos a llamarle así. Esa clase de ira es la que viene por la indignación, fíjense bien, la ira santa viene por la indignación de pisotear el nombre de Dios, o cuando viene la indignación de Dios, o sea, Dios también tiene ira por nuestros pecados, pero la ira del hombre casi siempre es pecaminosa, por eso no obra la justicia de Dios. Normalmente la ira del hombre está llena de pecado y de egoísmo. Es una ira que suele venir con motivo de que algo me está afectando a mí de manera personal y eso me enoja. Eso no es ira santa. A veces la ira no es más que un berrinche porque las cosas no se hacen como yo quiero. Y hermanos, nos dice Santiago, la ira del hombre, la ira de la mujer, no obra la justicia de Dios. Hermana, yo sé que tú normalmente vas a pensar que tienes razón en enojarte tanto, pero realmente no es así. Realmente no es así. Amén. Santiago nos reta aquí, hermanos. La ira suele manifestarse en una de dos maneras. Fíjense bien. La ira suele manifestarse en una de dos maneras o bien de las dos maneras en conjunto y Santiago nos advierte sobre ello. Una manera en la que se puede manifestar la ira cuando una persona está enojada es hablar, o más bien gritar, hablar. Es que esto, y reclamar. La otra, dice Santiago, es no escucho. Y me están tratando de decir algo y yo tengo mi mente y mis oídos cerrados. Yo no quiero oír. Yo lo único que quiero es hablar. Quiero que me escuchen. Quiero que oigan lo que les tengo que decir. A lo mejor tú tratas de decirme algo, pero yo no quiero escuchar. Y la ira se manifiesta así. Santiago nos exhorta precisamente a invertir el orden. La actitud correcta cuando estemos en la presión, cuando estemos en medio de esa circunstancia difícil, no va a ser la ira, sino todo lo contrario. Vamos de nuevo al versículo. Dice el versículo 19, sepan mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Todo lo contrario a lo que normalmente hacemos. Ser receptivos y escuchar. Hermanos, hermanas, hablar poco. Hermanas, hablen poco. Hablen poco. ¿Saben qué necesitan hacer, hermanos? Hermanas, hablen poco. La actitud correcta, hermanos, la actitud correcta es aprender a tener los oídos abiertos. Cuando alguien nos está tratando de explicar algo, escuchen. No se apresuren a hablar. Espérate, tienes dos oídos y una lengua, para que escuches más y hables menos. Siéntate y escucha más de lo que hablas. Escucha lo que tienen que decirte. Escucha.
Y dice Santiago también que debemos sosegar nuestras emociones y no airarnos. Tienes que controlarte. Contrólate. Controla tus emociones. La respuesta nunca, por más que tú creas que está justificado tu enojo, la respuesta nunca va a ser enojarte. En el momento en el que estás pasando por la prueba y la presión, en ese momento tú vas a ser tentado a enojarte. Y vas a ser tentado a creer que tu enojo está justificado. No lo está. No lo está. Escucha y habla poco. Escucha y habla poco. Qué difícil es para algunos cristianos de hoy en día hacer algo tan sencillo. ¿Verdad? Queremos tener la razón a toda costa. Pero no es el camino, hermanos. No es el camino. Tu ira no es justa. Tu ira es pecaminosa. No la justifiques nunca. Siempre, hermano, hermana, dite a ti mismo que tu ira, cuando estás enojado, cuando sientes que te estás enojando, siempre recuérdate a ti mismo que ese enojo no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Tu ira es pecaminosa. Normalmente viene por orgullo y tu orgullo es pecado. Es maldad. No importa cuánto pienses que tienes la razón. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Refrena. Proverbios 20:29, hay más esperanza, fíjate, este proverbio está increíble, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Hermanos, hermanas, cállense, de verdad, cállense. Es que a veces decimos cada cosa. Escucha más y habla menos, es lo que está diciendo Santiago, y sosiega tu espíritu, no te enojes. Normalmente no vas a tener la razón. Versículo 21 dice, por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Aquí hay un consejo más que el pastor Santiago va a dar a sus lectores y a nosotros. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. La mansedumbre es exactamente la actitud contraria a la ira. Santiago nos está diciendo, el pastor Santiago nos está exhortando a nosotros el día de hoy, no te dejes llevar por tu enojo, al contrario, debes ser manso para recibir la palabra implantada, la palabra de Dios. En la ira usualmente estará mezclado el orgullo y el excesivo amor propio. Nos enfurecemos porque según nosotros nos dañaron. Pero la palabra de Dios, hermanos, muchas veces nos va a decir cosas que no nos va a gustar. Siempre va a haber algo que el Señor nos va a exhortar a arrepentirnos y cambiar el rumbo. Pero recibir esa exhortación y reconocerla, es necesario desarrollar mansedumbre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, a través de una predicación, a través de tu lectura, a través de un hermano, a través de tus padres, a través de tus hijos, la palabra de Dios te puede llegar y sabes algo, no te va a gustar. Tu primera reacción va a ser reaccionar instintivamente, rechazando y defendiéndote y autojustificándote de lo que tú crees que te están atacando. ¿O no nos comportamos así? Así actuamos, ¿verdad? No, yo no. Por eso deja el enojo y abraza la mansedumbre, dice el pastor Santiago. De hecho, hermanos, a veces la palabra de Dios también nos va a felicitar por algo que estemos haciendo bien. Dios no nada más puro regaño, Dios también a veces va a decir, bien, buen siervo y fiel, bien hecho. Si haces esto, bienaventurado serás.
Dios también alienta, felicita, levanta el ánimo, y para recibir esa palabra de ánimo, también necesitas mansedumbre. ¿Por qué? Porque si no recibes eso con mansedumbre, te vas a volver orgulloso. Ay, es que yo he hecho tanta misericordia. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Deja que te alabe el extraño, hermano, no tu propia lengua. Recibe la palabra con mansedumbre. Dice el pasaje que debemos despojarnos totalmente del pecado sin darle cabida a nada. Dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Debemos pelear la batalla contra el pecado. ¿Por qué? Porque si tú no peleas la batalla contra el pecado y tú permites que el pecado esté en tu vida, la palabra que llegue a tu vida no va a afectar tu corazón. Por eso dice Santiago, desecha eso y recibe con mansedumbre la palabra implantada. Segundo punto, la verdadera religión obedece a la ley de la libertad. Recibir la palabra con mansedumbre es algo muy bueno. Se nos ha exhortado a recibir la palabra con mansedumbre, a dejar la ira y a ser humildes para decir, si es cierto, estoy mal. Gracias, Señor, por esto que me dices que estoy bien. Lo voy a tomar con humildad, pero no es suficiente. Eso no es suficiente. Si tú te quedas ahí y te sientes conforme, estás mal también. Santiago lo advierte. Parece que el Señor nos lee el pensamiento. ¿Qué dice? Versículo 22. Está hablando de la palabra que debemos recibir. Versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra. Es decir, recibe la palabra con mansedumbre, pero no solo te quedes ahí, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Ahora imagínate que tú, o quien sea, es un futbolista. Él dice, yo soy un futbolista. Y es un futbolista que ve todos los videos de YouTube y ve las jugadas y analiza las tácticas y ve las jugadas de los mejores jugadores, pero nunca practica nada. No sirve para nada. Es más, no es ni siquiera un futbolista, es solamente un aficionado. ¿Sí o no? Dice el mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Así que vemos que oír sin poner por obra produce un autoengaño. Escucha esto porque es la advertencia más grande que te voy a dar en el sermón de hoy. Oír la palabra de Dios sin ponerla por obra produce un autoengaño. Si tú oyes la palabra de Dios, escuchas las predicaciones, lees las escrituras, pero no las pones por obras, te estás autoengañando. Autoengañarse implica convencerte a ti mismo que una mentira es verdad. Cuando tú te autoengañas, tú estás convenciéndote continuamente a ti mismo, esto que yo sé que es mentira, yo digo que es verdad, es verdad. Y estás creyendo la verdad, estás creyendo la verdad. ¿En qué consiste el autoengaño que aquí se menciona? Consiste en creer que solo es necesario escuchar predicaciones para estar bien con Dios, pero sin llevar a cabo lo escuchado. Consiste en creer que solo es necesario leer la Biblia, pero sin poner por obra lo que nos demanda. Consiste en creer que tenemos el favor de Dios solo porque sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Además, hermanos, hermanas, el autoengaño es progresivo.
Gradualmente se va nublando nuestro entendimiento. Gradualmente la palabra que al principio nos afectaba, después ya no produce nada en nosotros. Gradualmente nuestro corazón se va endureciendo. Gradualmente nos vamos sintiendo más seguros, aunque vayamos directo a la perdición eterna. Esto lo he visto lamentablemente, hermanos. Hermanos que van, llegan, escuchan las predicaciones y sus corazones son traspasados, sus corazones son afectados, sus corazones son heridos, pero ¿saben qué? No ponen por obra. Y así pasan años y años, y esa misma predicación que antes les afectaba, ya no les hace nada. Ya no los afecta. Ya lo he escuchado tantas veces que su conciencia está totalmente cauterizada. Ya no sienten nada, no sienten remordimiento, no sienten culpa, no sienten ganas de cambiar, ya están duros. ¿Saben algo? Muchas veces esas personas acaban perdiéndose, no se salvan. El autoengaño cauteriza la conciencia, el autoengaño produce hipocresía, el autoengaño daña a nuestros hermanos en la iglesia, el autoengaño daña a nuestra familia, el autoengaño trae tristeza, insatisfacción, inseguridad y falta de gozo. El autoengaño nos llevará a la perdición eterna al final. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor. Ven aquí el fruto del autoengaño. Ellos estaban pensando que iban a entrar en la gloria. Ellos estaban pensando que cuando murieran iban a ir al cielo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. El producto del autoengaño. El producto del los llevó hasta el día final a perderse. Hasta el último día, muchas personas se van a parar delante de Jesucristo y van a estar confiadas en que van a entrar al cielo, pero han sido tan autoengañados que no se dan cuenta de su condición. ¿Y sabes algo? Un sermón como esto les da sueño. Ya no los afecta la palabra de Dios. Han sido tan negligentes con lo que han escuchado por tantos años. Han desobedecido tantas veces lo que Dios les ha hablado con toda claridad, que hoy ya están duros y piensan que van al cielo. Y así hay muchos hermanos o muchos supuestos cristianos en la iglesia. Hermano, ¿te ha hablado el Señor? Hermana, ¿te ha hablado el Señor y te ha dicho con claridad lo que debes dejar de hacer? ¿Te ha marcado con toda claridad tus pecados y tú has sido rebelde y has seguido en ellos? Cuidado, te estás autoengañando. Y a lo mejor piensas que vas al cielo, pero ese no es el verdadero cristianismo. Santiago va a usar una ilustración de un espejo. Él ilustra la actitud del que escucha pero no practica, como un hombre que se mira en el espejo pero ignora su apariencia y se endurece a sí mismo acerca de lo que ve en ese espejo. Dice el versículo 21, 23 al 24, porque cuando alguno es oidor de la palabra, como todos nosotros los que estamos aquí, hermanos, cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo
se mira a sí mismo y se marcha y enseguida se olvida cómo era. En la versión Palabra de Dios para Todos lo dice así: el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Y este es el punto de la ilustración. Santiago está diciendo que el que oye pero no hace nada es como el que se mira en un espejo cuando se levanta por la mañana, tal vez, mira sus defectos, mira su cabello revuelto, mira su apariencia desagradable y dice, ok, y sigue caminando, y se va y hace lo suyo, va a su trabajo, se olvida completamente de cómo era. Hermanos, la palabra de Dios probablemente te ha hablado muchas veces. Y probablemente tú has visto un espejo y has dicho, eso que está diciendo el hermano, eso que está diciendo la Biblia, eso que me está diciendo mi hermano es verdad. Yo soy así, yo estoy fallando en esto. Ok, bueno, nos vemos el próximo domingo, hermanos. ¿Ya ven el problema? Palabra de Dios no te ha faltado. Palabra de Dios no te ha faltado. Exhortación no te ha faltado. Aliento no nos ha faltado. La pregunta es, ¿qué has hecho con eso que has visto en el espejo? ¿Te has visto en el espejo de la palabra de Dios? ¿Has visto tu vida reflejada en lo que se predica en este púlpito? ¿Has entendido lo que has estado haciendo mal? La pregunta es, ¿qué has hecho con eso? Nos vemos, hermano, hasta el próximo domingo. ¿Qué has hecho? ¿O te estás autoengañando a ti mismo, a ti misma? Hemos dicho al principio de este segundo punto que la verdadera religión es aquella que obedece a la perfecta ley de la libertad. Ese es este punto. Y precisamente este es el punto de Santiago. Debemos desechar la ira, como vimos, y de hecho debemos desechar todo pecado, debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibir mansamente la palabra de Dios, pero no solamente oírla, sino ponerla por obra. Amén. En lugar de ser oidor olvidadizo, como aquel que se mira en el espejo y luego se va y se olvida de cómo era, lo que Santiago nos exhorta es a mirar bien. Debemos, por una parte, mirarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios, y también debemos prestar atención, mirar bien a la perfecta ley de la libertad, es decir, al evangelio de amor de Cristo, como dice el versículo 25. Dice el versículo 25, por el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Lo que debemos hacer, hermanos, es dejar que la palabra de Dios nos hable. Deja que la palabra de Dios te exponga. Deja que la palabra de Dios te muestre tu pecado. No tengas miedo de la palabra de Dios. Si te está mostrando que eres un rebelde, si te está mostrando que eres un enojón, si te está mostrando tu pecado y te está diciendo, es probable que te vayas al infierno, no tengas miedo. Dios tiene misericordia de ti cuando reconoces tu pecado. Mira bien, no tengas miedo, mira bien. Y por otra parte, dice, mira bien la perfecta ley de la libertad, del amor. Empieza a poner por obra, corrige lo deficiente, empieza a poner en práctica la misericordia, el amor, el ser un buen padre, el ser una buena madre, el ser prudente con tus labios, con tu lengua. El guardar tu corazón, el guardarte del mundo. Empieza a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Si Dios te está mandando a hacer misericordia, haz misericordia.
Si Dios te está mandando a alimentar a los pobres, alimenta a los pobres. Recibe la palabra de Dios. Mira lo que el Señor te está mandando. Último punto, la verdadera religión es fe en acción. Este último punto es lo que ha dado el nombre a nuestro sermón. En los versículos 26 y 27, Santiago concluye todo su discurso de esta sección y concluye también el capítulo 1. Vamos ya a terminar el capítulo 1. Hemos visto hasta ahora que, aunque seremos tentados por nuestra naturaleza pecaminosa a enojarnos, a frustrarnos, a airarnos y a actuar mal, Santiago inmediatamente nos dice que esa actitud no viene de Dios y no obra la justicia de Dios. Debemos controlar, hermanos, hermanas, el monstruo interior y escuchar con calma, hablar poco, muy poco, y recibir mansamente la palabra de Dios que está plantada en nosotros. Pero además, esa palabra debe ser puesta en práctica, debe tener un resultado visible y real. Es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Ahora, pregunta, que es lo que va a abrir este tercer punto. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos de entre nosotros que ni controlamos nuestra lengua, sino que le damos rienda suelta a las palabras y a la ira? ¿Qué pasa entonces con aquellos que han escuchado la palabra de Dios, pero simplemente han decidido no hacerle caso? Dios, está muy bien lo que dices, pero yo voy a hacer mi vida como yo quiero. ¿Qué pasa entonces con aquellos, con esas personas? Dice el versículo 26-27, si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que, y fíjate bien, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Si alguien parece ser religioso, dice Santiago, es decir, si alguien da la apariencia de ser una persona devota, un cristiano de bien, una persona religiosa, si alguien quiere aparentar ser un cristiano muy dedicado, pero no tiene dominio propio sobre su propia lengua, para hablar poco, escuchar mucho y no airarse, tal persona, dice Santiago, es puro cuento. Su religión es vana. Esto no lo digo yo, hermanos. Se está engañando a sí mismo. Vamos a leerlo de nuevo. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, es la idea del engaño del corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué hay de aquellos entonces que no se quieren controlar? ¿Qué dice Santiago? ¿Su religión es genuina? Es vana. Están aparentando, pero su religión es vana. Es lo que dice Santiago. Igualmente tú puedes haber escuchado muchos sermones, mi hermano, mi hermana, y haber leído la Biblia completa, pero si no haces lo más básico, que es ayudar a los más necesitados y alejarte de los pecados del mundo, como dice aquí, guardarse sin mancha del mundo, entonces, mi hermano, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando. Y el problema, hermanos, es que si continuamos haciendo lo mismo, nos vamos a endurecer y nos vamos a perder. Dios nos libre. Dios nos libre. Bien, hermanos, hemos cubierto todo el capítulo 1 de la carta de Santiago y yo creo que Dios nos ha retado.
Dios nos ha retado. Y aún yo creo que el día de hoy, como cierre del capítulo 1, algunos de nosotros, y me incluyo entre ellos, nos vamos tambaleando. A lo mejor en tu corazón está diciendo, híjole, ¿seré cristiano? ¿Seré cristiano? ¿No me estoy engañando a mí mismo? Eso es algo entre tú y Dios, hermano. Eso es algo entre tú y Dios. Yo solo puedo predicarte la palabra de Dios. No puedo conocer tu corazón. No conozco tu vida a profundidad. Solo te predico la palabra de Dios. Como cristianos hemos de entender que las pruebas son permitidas por Dios, hemos visto en Santiago, para nuestro crecimiento. Como cristianos debemos entender que el camino correcto es buscar en oración la sabiduría de Dios, como hemos aprendido anteriormente. Como cristianos hemos de comprender que no debemos estar echando culpas aquí y allá. Entendamos, por favor, que es nuestro pecado, es nuestra maldad, son nuestras pasiones. Tú puedes estar creyendo que de verdad tu enojo está justificado, pero hemos visto en Santiago que tu enojo nunca está justificado. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, lo vimos hoy con toda claridad. No obra la justicia de Dios, no tienes razón en enojarte. No es verdad que siempre tengas la razón, y aun si la tuvieras, nada justifica el enojo, nada justifica que seas una persona con la que no se pueda hablar, porque no quieras escuchar, y porque una vez que abres la boca no paras de lanzar maldiciones, reproches, reclamos, groserías, o muchas otras cosas que el ser humano dice cuando está enojado y cree justificadas. Lo hemos visto hoy con toda claridad. Si tú no controlas tu lengua, dice Santiago, simplemente tu religión es vana y nada más te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Hermanos y hermanas, la exhortación de Santiago el día de hoy es a ser más receptivos y a estar también dispuestos a escuchar. La exhortación es a recibir mansamente la palabra de Dios con humildad, reconociendo nuestras fallas, aunque eso lastime nuestro orgullo. La exhortación es a que pongamos por obra la palabra y no ser como aquella mujer de la que hablamos al inicio, ¿se acuerdan? Esa mujer que daba muy mal testimonio a todo el mundo, pero que ella se seguía creyendo muy buena cristiana y muy buena madre. Una mujer completamente autoengañada y endurecido en su conciencia y en su corazón. Hermanos, hermanas, no caigamos en eso. Hoy Dios nos está advirtiendo, si tú has estado siguiendo este camino, déjalo ya. Hoy el Señor nos está advirtiendo. Debemos obedecer su palabra. La exhortación es a recibir la palabra de Dios y recibirla con mansedumbre, con humildad y con obediencia. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Vamos a ministrar un momento al Señor. Voy a pedir a Jared que pase un momento a tocar el piano. Cierra tus ojos un momento y antes que nada, hermano o hermana, quiero decirte algo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Quiero decirte una cosa. Yo sé que la palabra que hoy he hablado es fuerte. Yo sé que la palabra de hoy que he hablado hoy es dura. Pero no te hablo desde la postura de alguien que te juzga. O desde la postura de alguien que está exento, hermano. Yo soy un pecador. Yo no soy digno tampoco. Yo mismo tengo que entender esta palabra en mi corazón. Si el Señor te ha hablado hoy, estás a tiempo. Si tu corazón ha temblado hoy,
Estás a tiempo. Si tú estás duro y te estás durmiendo, tal vez ya es tarde para ti. Pero si tu corazón tembló, creo que todavía estás a tiempo. Estamos a tiempo, hermanos. Nuestro Señor tiene misericordia y nos advierte para que no nos endurezcamos a causa de nuestro autoengaño y del pecado. Por favor, no caigas. No dejes que el pecado te endurezca. Oh, si el Señor te ha hablado hoy, hermano, hermana, arrepiéntete. Pide perdón al Señor. Si no controlas tu ira, hoy delante del Señor, dile: Señor, no sé si soy cristiano, pero sí sé que necesito misericordia. Si no controlas tu lengua, ríndete a Dios. Entrégasela al Señor. Y arrepiéntete de todo corazón. Ya no pongas excusas, hermano. Ya no le eches la culpa a los demás. Santiago nos ha hablado una y otra vez para que entendamos que es cosa de nuestros pecados. Es nuestra maldad, es nuestra pasión. No es tu esposa, hermana, hermano. No es tu esposo. Es tu pecado. No son tus hijos. No son tus padres. Eres tú. Es tu maldad. Pero Cristo pagó por los pecadores. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo pagó por los pecadores. Hay esperanza para nosotros, hermanos. ¿Por qué no te rindes al Señor? Deja de pelear. Deja de pelear con Dios. Deja de pelear con todo el mundo. Deja de pelear. Deja de pelear contigo mismo, contigo mismo. Ríndete. Baja las armas. Ya no tienes que pelear. Dios pelea por ti. Si tú te rindes hoy, Dios va a estar contigo. Dios te va a dar misericordia. Dios te va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, Señor. Y temblamos delante de ti, Señor, porque sabemos cuán rebeldes hemos sido, Señor. Oh, Señor, quieras tú tener misericordia de mí. Por mi necedad, Señor. Cuando he entendido tu palabra y no he querido obedecer. Perdóname, Señor. Perdona mis fallos, Señor. Padre, aquí están mis hermanos. Estamos en este mundo y estamos batallando tanto, Señor. Pero nuestra lucha mayor es con nosotros mismos, Señor. Con nuestra maldad, con nuestro pecado, Señor. Hoy tú nos has desnudado y nos has mostrado que es cosa nuestra, es nuestra culpa, Señor. Es nuestro pecado. Señor, ten misericordia de mis hermanos también. Restáuralos. Redímelos. Sálvalos, Señor. Y si alguno entre nosotros, Señor, no te conoce todavía, y quizá alguno de nosotros se está autoengañando en su corazón, pensando que es cristiano y no lo es, Señor, ten misericordia de esa alma también. Y sálvala también. Porque tú tienes misericordia del humilde,
Porque un corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Pon en nosotros espíritu de oración y de llanto, de arrepentimiento, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros. Avívanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.